Escojan ustedes hoy a quien servir, porque ya yo he decidido lo que de hacer. En medio de un mundo adúltero y pecador, yo digo lo que ya yo... Bienvenidos a un nuevo programa de Yo en mi casa Serviremos a Jehová, con su presentadora Jacqueline Tovar. y Rubén Tobar. Y en este día les saludamos y bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias. En este día queremos hablar de un tema bien específico. Creemos en Yo y mi casa que tenemos que compartir aún esos temas que pueden ser un poco serios, pero muy necesarios para el crecimiento del matrimonio y también el desarrollo de un hogar. Amén, de la familia. Hermanos queridos, en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 13 al 18, lee la palabra de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestros corazón, no os jactéis, ni mentís contra la verdad. Verso 15. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Verso 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Verso 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, hermana. Aleluya. Yo creo que la palabra describe específicamente de dónde brota el celo, Rubén. Ajá. Es una condición del corazón. Ajá. De la persona. De la persona y también el sentimiento que brota también de alguien que puede sentirse tal vez emocionalmente que no está satisfecha. Otra razón puede ser se siente Enojado. amén, y que tal vez esa persona a quien ama prefiere a otra persona, tercera persona. Son sentimientos que traen a esa persona heart issue. Corazones, que viene del corazón del hombre. Amén. Como usted dice, heart issues, que viene de la raíz del corazón Ahí está. del hombre. Okay. Es una raíz. Es una raíz a donde podemos ver sentimientos que brotan, podemos ver acciones que brotan de esos sentimientos, Así es. aún pensamientos que pueden producirse, hermano Rubén. Sí. Y yo creo que la palabra lo ha descrito que dice que es terrenal. Así es. Aún lo menciona que dice que es animal. Animal diabólica. Porque brota no de sentimientos que producen paz ni quietud ante el Señor, sino que produce enemistad. Injusticia. Así es. Amén. Guerra. Batalla. Amén. Y lo queremos mencionar porque a veces en el matrimonio podemos vivirlo. Yo me recuerdo, Rubén, al principio de nuestro matrimonio, y tenemos que ser transparentes. Sí. Tenemos que ser transparentes en decir, yo viví eso. Te recuerdas muy temprano a nuestro matrimonio. Yo te celé con una persona. Estábamos en el carro, en el vehículo, y tú ni te diste cuenta, pero mi mente, yo pensé que está viendo a alguien, la está codiciando, y esa no era tu respuesta. Tú inocentemente me dijiste, yo ni vi a nadie, yo estoy manejando. Y para compartirlo, ese día sí sentí celo, sentí que estabas viendo a otra persona y tu respuesta fue muy prudente. No salimos de ese vehículo hasta poder hablar esa situación. Sí, así es. ¿Te recuerdas? Sí, me recuerdo. Y yo creo que fue
la última vez que nos encontramos en un dilema de esos, porque creo que compartiste la palabra del Señor y fuiste muy específico en lo que es el celo y qué produce, qué puede ser el resultado de darle cabida a esos pensamientos. ¿Te recuerdas? Sí. Okay. So, yo creo que nosotros tenemos que ser ejemplo de nosotros también lo hemos vivido. Sí, claro. Y ahora no diga los matrimonios que están comenzando, hermano Rubén, porque estos dos personajes no se conocen a Así su es. totalidad. Exacto. Ajá. So, es algo que puede acontecer. Que produce, es producido, amén. Somos seres caídos, amén. En lo que quiero decir caídos, que no somos perfectos. Amén. Vamos al camino de la perfección y vamos a llegar a ser perfectos cuando seamos en la presencia de Dios, amén. Y durante ese tiempo vamos a tener temporadas, como usted dice, tiempos donde el celo va a tratar de manifestarse en nuestras vidas. Amén. Y yo creo que comienza en el Edén, a donde tenemos que decirlo, comienza con la caída. El pecado original, amén. Amén. Ahí. So, ya está en nosotros, hermano Rubén. Así Es este poder controlarlo, poder de decir, Señor, necesito ayuda en esta área. Ahora vamos específicamente a los matrimonios, Rubén, porque yo sé que puede ser algo que puede aún dividir ese hogar. Así es. Esas dos personas caminando juntos. Destruir. Hay ejemplos en el mundo, amén. Hombres, mujeres que destruyen su hogar. Por eso existe el divorcio. Amén. Hasta más de divorcio puede haber hasta matarse uno al otro. Amén. Y qué triste, porque ese es el trabajo del enemigo. Él vino a robar, a matar y destruir lo que Dios creó. Y Dios es el que ha creído, ha hecho el matrimonio entre un hombre y una mujer. Amén. Y mucho más entre un hombre de Dios y una mujer de Dios. El enemigo quiere destruir ese matrimonio porque el Señor dijo, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré. So, el poder y la presencia y las bendiciones de Dios está en un matrimonio que se han dedicado al Señor. Y en lo que queremos estar en obediencia, yo creo que el enemigo va a atormentar, va a permitir en momentos que esté ese sentimiento activo en nuestras vidas. Él va a tratar de sembrar ese veneno Así en el es. corazón de esa pareja. Amén. Y aún despertar lo que no es. Así es, porque él es padre de mentira. Amén. So, tenemos que ser sabias, mujeres de Dios, Y hombres de Dios. y pedirle al Señor discernimiento, porque algo tan pequeño, como dice el libro de Eclesiastés, las zorras, algo tan pequeño puede echar a perder. Así es. Amén. La bendición que Dios nos ha dado, que es el matrimonio. Amén. Dice que las zorras Pequeñas. Amén. pueden Hacer hoyo abajo del cerco y meterse y hacer destrucción en ese jardín. en esos frutos, en aquello que nosotros tardamos años para edificar, especialmente en un matrimonio. No es de la noche a la mañana que llegamos a un matrimonio estable, sino que se lleva días, se lleva años, Así es. se lleva momentos de conflicto, se lleva momentos de adversidades. Adversidades. Que así tenemos es. que pasar juntos, tristezas, a donde vamos madurando, y para echarlo a perder, hermano Rubén, Así es. no vale la pena por un celo. Amén. En Génesis capítulo 4, versículo 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no te hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Amén. Hermana, me gustaría leerlo en inglés. Okay. Amén. And the word of God says in Genesis 4, verse 6 to 7, Then the Lord said to Cain, Why are you angry? And why is your countenance fallen? If you do well, will your countenance be lifted up? And if you
do not do well. Sin is crouching at the door, and its desire is for you, but you must master it. Me gusta lo que dicen en inglés, la introducción. La palabra quiere decir tratar de dominarlo. Así es, de dominar el deseo, fíjese. De venganza que tenía Caín en Sí. ese momento. Porque el enojo comenzó con el celo. Amén. Y entró el enojo, y luego del enojo, la ira, el plan de asesinar a Abel. Amén. Por eso el celo es muy peligroso, hermana, de dejar que nos venga a dominar. Si nosotros tenemos que dominarlo. Amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Ser lleno es dejar que el Espíritu Santo, en vez de tener celo, es tener paz, confianza. Amén. Y eso es muy necesario en el hogar, Así es. con la pareja, porque a veces solo queremos pensar en mí, lo que yo quiero. Sí, así es. Ajá. Porque ese es el trabajo del enemigo, de tratar de poner esa cizaña, de ponerlos a aislarnos, amén, en que lo que yo quiero, lo que yo pienso, amén. Y cuando no hay confianza en el matrimonio es cuando vienen los celos, cuando no hay trust, when we don't trust, confianza en el matrimonio, el celo viene a entrar a nuestros corazones. Lo digo porque lo he visto en muchos matrimonios. Aún hay veces el esposo no permite que esa esposa trabaje porque no quiere que ella vaya a tener, que tenga una labor. Y a veces hay celo detrás de eso. También puede ser el deseo de dominar, También. controlar. Yeah. Amén. De controlar la otra pareja. Amén. Y cada uno, solo Dios sabe, amén, la intención del corazón de cada uno, amén. Pero se manifiesta, amén, con Así los es. frutos, amén, los frutos de la carne, como dices Gálatas capítulo 5, versos 19 al 20, amén. El celo es parte de la carne. Estamos viendo cómo se mira, cómo se manifiesta con el ejemplo de Caín. Y ¿sabe lo que miro ahí? Es que Dios le dice, está a tu puerta. Como hablarle, era antes que él matara a su hermano. Amén, le trae a la conciencia de la conexión que Dios está mirando, el celo, el enojo, a tratar de dominar su corazón, su mente. Amén. Eso quiere decir que el Señor nos alerta, Rubén, y su Espíritu Santo nos habla en momentos donde nos dice, eso no es bueno lo que estás sintiendo, eso no es bueno lo que estás pensando. Gracias a Dios por su Santo Espíritu, porque nos redarguye. Así es. Yo creo que eso es lo que necesitamos pedirle al Señor, que en momentos que nos redarguye el Espíritu de Dios, que doblemos rodillas, que vengamos delante del Señor, que seamos transparentes, Rubén. Así es. Primeramente con Dios y con nosotros mismos, porque es necesario ser, como se dijo, ser sincero con Dios, amén, porque Dios ve todo. Amén. Amén. Ve nuestros pensamientos, ve la intención de nuestros corazones. Amén. ¿Y quién nos puede dar la fuerza, la armadura para pelear con estos sentimientos? Amén. Sino el Espíritu Santo. Porque Él dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De dominio. De dominio propio. Para tener ese dominio propio, amén, que no tuvo Caín, lo tenemos nosotros por el Espíritu Santo. Amén, amén. Yo sé que es un tema que tenemos que afrontar, tenemos que decirlo, tenemos que llevarlo a los pies del Señor, hermano Rubén. Y así mismo en el matrimonio también tenemos que enseñarle a nuestros hijos que este sentimiento, esto que brota naturalmente de nosotros, se tiene que dominar. Imagínate, tú trabajas con niños de 4 a 5 años. Predomina mucho ese sentimiento. Sí, lo vemos todos los días. Uh-huh. Es lo que tenemos que los primeros 4 meses cuando vienen a la escuela, eso de sharing and caring, amén, de compartir.
Y tomar turnos también. Ellos, la mayoría son los más chicos de la familia, o son los únicos hijos de la familia y todo se le ha dado a ellos. No saben compartir, no saben tomar turnos. O cuando vienen a una clase de 24 estudiantes, esa es la guerra que yo tengo que confrontar todos los días, con mis asistentes. Amén. Bueno, tú lo miras en carne propia propia. todos los días. Algo que no es muy grave, Okay. pero cuando hablamos de los adultos, hermana, eso sí está serio. Y luego más hablando del tema de hoy, del matrimonio y el celo en el matrimonio, que puede destruir una familia. Amén. Y eso es lo que queremos enseñarle a los pequeños, que ese sentimiento destructivo que puede tomar control sobre ese pequeño. Queremos hablar de un ejemplo en la palabra del Señor en Génesis capítulo 25, Rubén, donde habla acerca de Isaac. Dice que él amó a Esaú y Rebeca amó a Jacob. Como que cada uno tomó su hijo y muy destructivo, porque sembraron en esos hijos rivalidad. Así es. Y es lo que no queremos en nuestro hogar, porque aquellos hogares a donde hay más de 2 niños, 2, 3, 4, no tenemos que mostrar parcialidad en nuestros hijos. Así es. ¿Qué puede hacer un padre, hermano Rubén, cuando hay más de 2 niños? En la familia, tratarlos individualmente, no comparar uno con el otro, sino aceptarlo como ella o él es. Amén. Con sus fuerzas, con sus debilidades, con sus deficiencias. Amén. Y aceptarlo y no comparar uno al otro, porque a veces ese es el error que hacen los padres, de comparar un hijo con el otro diciendo, no, tienes que ser como Rubén, no, tienes que ser como Jackie. ¿Por qué no eres como Jackie? Amén. No todos tenemos las mismas bendiciones mentales, emocionales, físicas. Amén. Intelectuales, espirituales. Amén. Amén. Los dones son de Dios, los frutos del Espíritu son de Dios. Amén. Y por eso tenemos que tomar cada hijo, amén, individualmente. Y esto nos trae a reafirmar su amor por cada uno Por individualmente. cada uno, porque Dios nos ha hecho que individualmente, Man, con únicos. fuerzas, con debilidades y con belleza, amén, individual, amén. Como usted dijo, nadie es que igual, amén. Y quiero regresar a ese versículo a donde Jehová le habla a Caín, a donde dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Esa era la condición que estaba Caín en este momento. Aún dice que se mostraba en su rostro. Sí, Es algo que no se puede esconder. Va a fluir de una manera u otra. Así es. En los niños es muy, ¿cómo decir? Es identified really quickly. Se con identifica ellos. muy rápido. Rápido en su semblante cuando se enojan o cuando están tristes. Amén. No lo esconden, pero nosotros como adultos lo podemos esconder. Okay. You know? Cuando dice, ¿cómo estás? Oh, estoy bien, pero de veramente tenemos problemas, amén. Estamos escondiendo algo en nuestro corazón, amén. Y donde le preguntaba a Jehová, ya sabía el corazón, la condición de Caín, pero era para que él se analizara, se autoexaminase su vida. De examinarse. Las acciones que estaba, pensamientos que tenía. Sus pensamientos. Y dice la palabra de Dios, ahí dice, ¿y por qué te has ensañado? Esa palabra es enojarte. ¿Por qué estás enojado? You know? Es, como usted dijo, para examinarse a sí mismo, estudiarse. ¿Qué te ha hecho enojar? You know? Amén. Yo creo que ese sería uno de las tareas que podemos hacer en esta semana. Yo sé que no somos robots, sino que somos personas que sentimos, somos personas que
sabemos lo que estamos haciendo. Así es. Y es momento donde Dios nos pide, ¿verdad? Cuentas, nos pide evaluar nuestra condición, porque si en algo estamos pensando más allá, hermano Rubén. Dios quiere que examinemos esos pensamientos y sabemos que hay una palabra del Señor donde dice que tenemos que transformar esos pensamientos. Es ahí donde la palabra viene a hacer efecto, hermano Rubén. Así es. Primeramente, de aceptar nuestras emociones, porque Dios es emocional. Amén. Aquellos que dicen que Dios no es emocional, Él es intelectual, es un gran error, porque Cristo lloró. Cristo se enojó cuando hizo aquel chicote, cuando los pensó a chicotear a los que vendían y que cambiaban el dinero en el lugar santo. Había cuando miraba a la mujer que se le murió el hijo único, dice su corazón se conmovió a tener que compasión. Amén. Cristo nos enseñó el corazón de Dios. Amén. Eso quiere decir que Él sintió también, Él fue movido a misericordia, pero fue en una manera santa, fue una manera donde dominaba, ¿verdad? La tristeza o el enojo, pero es lo mismo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Así es. Y yo creo que lo podemos ver en la palabra del Señor, donde dice que los celos es el furor del hombre. ¿Cómo podemos detener ese celo para que no se transforme y se haga una ira? Y una ira ser algo muy destructivo, aún cuando estamos disciplinando a nuestros hijos, si puedo mencionarlo, a donde tenemos que tomar control de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de ese enojo. Yo creo que ahí es donde el Hijo de Dios, la hija de Dios, tiene que doblar rodillas y venir delante de Dios, amén, en oración. Dice, Señor, porque estoy sintiendo estos sentimientos, porque tengo este celo, amén. Examinarnos, amén, pero traerlo a los pies del Señor, que nos ayude, amén. Con el Santo Espíritu discernir y ayudarnos, con el poder de Dios, que es el poder de la verdad, de la justicia, como dice la palabra de Dios, amén. Aquí hemos leído, amén. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, mire, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, sino venir con la verdad, amén. ¿Por qué estoy sintiendo este celo? Amén. Hablando del celo, ¿quién me ha movido a este celo contra mi esposo o mi esposa? Amén. Porque como dice, somos normales, somos indeficientes. A veces hay inseguridades, amén. Que tenemos que venir, porque somos humanos, amén. Pero tenemos a nuestro Padre Celestial. Aquí dice, el fruto de la justicia se siembra en paz. Mire, esta es la clave de tener paz para aquellos que hacen la paz. Cuando entra un celo, tenemos que pelearlo con la paz de Dios, amén. Porque eso viene el celo, a quitarnos la paz, amén. Sí. Porque hay una inseguridad, amén. Pero tenemos que venir con el fruto de la justicia en paz con Dios, amén. Amén. Y no ser como Caín. Él, ¿qué hizo? Él se enojó más y mató a su hermano. Dejó que su condición, su celo, lo llevaran a matar a su hermano. A controlar su corazón, así es. Amén. Pero yo creo que estamos a tiempo para que estos matrimonios miren y se evalúen en este día, tomen control de sus sentimientos, y si en algo, como tú dices, están fallando en esa área, que puedan venir tal vez como pareja, orar juntos, amén. Muy poderoso es orar juntos, amén. Sí. Y también expresarlo uno a otro, amén, porque es muy necesario. ¿Quién más debe escuchar sino tu pareja? Amén. Sí. Y también con nuestros hijos, ya que hemos hablado el ejemplo de Isaac y Rebeca. Y aún te recuerdas, hermano Rubén, Rebeca prefirió a Jacobo, sí. Y Jacobo cometió el mismo
error que sus sus padres. Amén. Así se Transmite. transmitió a la otra generación con José. Ajá. Sí. Y los otros hermanos que hasta lo querían matar, lo celaban porque su padre Jacobo amaba, amén, a este José, amén. Tanto que lo cuidaba, amén, no lo dejaba trabajar duro como los otros hermanos, amén. Hasta le dio Un abrigo. un abrigo de colores, dice, amén, especial para él. Y lo usaba José para supervisar a los otros hermanos y traerles las noticias, cómo se han portado, cómo está el trabajo que están haciendo, amén. Y ellos se enojaron sobre eso. Y ese celo, amén, ese enojo, ese celo, vinieron tanto a venderlo, amén. Lo querían matar, pero Rubén, amén, les cambió la manera de pensar y lo pusieron en el pozo. Y sabemos la historia que lo venden, lo venden al final. Pero yo creo que detrás de esa historia tenemos que cortar con todo aquello porque ellos lo traspasaron a sus generaciones, y en ese día el Señor nos habla a poder cortar con todo aquello que puede venir a ser enemistad en nuestras familias, porque hijos, aún así hay veces se despierta un celo en nuestros varones, que hay rivalidad, pero no ser un celo destructivo. Así es. Señor nos guarde en ese día, bendecimos sus vidas. Sé que este tema ha sido para que venga una alerta a nuestras vidas, a nuestros matrimonios, porque estamos orando para que el Señor guarde nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros hijos, lo que más amamos. Así es. Amén. Y es por eso que sentimos la necesidad de hablar de temas que necesario es. Les pedimos que si tienen alguna pregunta o quieren tal vez decirnos qué les ha hablado por medio de este programa, pueden contactarse con nosotros. Amén. Y en este día queremos dejarlo con el versículo que queremos que ustedes también lo repasen en casa. Santiago capítulo 3, a partir del versículo 13 al 18. Amén. Que ustedes también puedan meditarlo, puedan ver en sí que el Señor nos menciona, que tiene que ser el fruto, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que produce paz. Amén. Mansedumbre. Justicia. Les pedimos en el amor del Señor que lo repasen esta semana, compártanlo con tu pareja, oren juntos, amén, y que tomen momentos para hablarlo con sus hijitos también. Esta ha sido su servidora Jacqueline Tovar y Rubén Tovar. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. En medio de tiempos grises donde abunda tanta maldad, en medio de un cruel invierno que ha afectado a la humanidad, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Que han dejado de palpitar, alejando tu palabra, se han venido a cauterizar. No desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos
serviremos al Señor. Aunque la tormenta aumente y no se mire salir el sol, el calor de la palabra cubrirá nuestro corazón y no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor,